Bienvenidos a Apresurando el Día de Dios. Un podcast para darle sentido a lo que es realmente ser cristiano. La razón por la que fuimos llamados de la oscuridad a la maravillosa luz de Dios es para proclamar, para anunciar su bondad a un mundo secuestrado por el diablo. No podemos permanecer virtualmente callados. Nuestro objetivo al producir este podcast no es solo que despertemos y veamos las cosas como Dios las ve, sino también movernos a la acción. Romper nuestra inercia y realmente apresurar el regreso de nuestro Señor. No hay nada más importante que eso. Tenemos un gran proyecto en marcha, estamos estableciendo puntos de influencia que dirijan continuamente al público en general a Jesús y al Evangelio. Estamos haciendo esto en ciudades seleccionadas de América del Norte, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que otros se unan. Sí, suscribirse, comentar y darle me gusta a este podcast es bueno, y les agradecemos por hacerlo. También queremos saber de ustedes. Envíenos un correo electrónico para que podamos personalizar un plan de acción para su ciudad, pueblo o comunidad. Gracias. Esta es la 9ª entrega de una serie sobre temas del Evangelio de Juan. El título de hoy es La fuente de la vida. El versículo tema dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La palabra para camino, en el idioma original es odos, que significa camino. De este término proviene la palabra odómetro. La palabra para verdad es aletheia, que significa verdad, realidad, algo contrario a ilusión. Y la palabra para vida es zoe, que se refiere a la vida, tanto de existencia física, presente, como espiritual, particularmente futura. Para entender completamente el uso que Jesús hace de la expresión yo soy, tendríamos que referirnos a Éxodo 3, cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente. Allí Dios se identifica como el Eterno, el Dios absoluto y siempre existente. De las 45 veces que el Evangelio de Juan registra que Jesús dijo yo soy, 7 fueron consideradas blasfemia por los líderes religiosos. Ellos enseñaban que la Torá era el camino, la verdad y la vida. Todo buen don procede de Dios. Ya sea la vida abundante, cuando elegimos caminar con Él, o la vida eterna, al final de nuestro camino, cuando Dios finalmente restablezca su naturaleza en nosotros. Fuera de la relación divino-humana que Él nos ofrece, solo hay miseria y muerte. Jesús vino a este mundo para eliminar cualquier obstáculo que pudiera apartarnos de Dios, la desconfianza, el miedo, cualquier forma de pecado. Él vino, como le dijo a Pilato, para dar testimonio de la verdad. Durante siglos, el padre de la mentira había envenenado las mentes de las personas con todo tipo de falsedades sobre Dios. Jesús vino para brindarnos evidencia de sobra que Dios es quien dice ser. Él, nuestro Creador, es la única fuente de vida. Incluso su muerte en la cruz, refutó las mentiras de Satanás. Cuando todavía estaba en el cielo, dijo que Dios era un mentiroso y que el pecado, es decir, la separación de Dios, no resultaba en muerte. Al cargar con el pecado de toda la humanidad, Jesús demostró que, en efecto, la paga del pecado es la muerte. Hubo otras mentiras que Satanás dijo acerca de Dios. La vida de Jesús las refutó todas. En futuras presentaciones, ampliaremos más esto. Suscríbete, para que no te pierdas ninguna de nuestras presentaciones. Como dijimos antes, puede ser que conozcamos la palabra escrita, pero no a la palabra viva. En su amor Dios nos proporciona amplias evidencias para creer, para tener fe, para confiar. Por eso es que en Efesios 2, 8 y 9 leemos que la fe es un don de Dios. Nuestra confianza, nuestra creencia está ampliamente respaldada. Vienen de escuchar la palabra de Dios con la intención de ser guiados por ella, Romanos 10, 17. Una vez que confiamos en Dios, elegimos volver a Él y aceptar su maravillosa oferta de restaurar su imagen en nosotros. Separados de nuestro Creador, la única fuente de vida, estamos, aparte de destinados a la muerte física, también espiritualmente muertos. Cuando respondemos positivamente a los dones de Dios, y elegimos reconectarnos con Él confiando en las palabras de Jesús, obtenemos la vida eterna. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando nacemos en el reino de Dios. Por cierto, ¿cómo sabemos que realmente hemos nacido de nuevo? ¿Que hemos nacido en el reino de Dios? Cuando nos sentimos inspirados a unirnos a responder al llamado de Jesús para trabajar en su viña. Recibimos la restauración plena, que incluye la vida eterna, cuando elegimos confiar, tener fe, creer en Dios. No importa qué palabra usemos.
Las tres son el mismo término en el idioma original. Cuando confiamos en Dios, hacemos lo que Él dice. Si no confiamos en Él, no tenemos fe, no creemos. Cuando recibimos a Jesús creyendo, confiando en su palabra, las afirmaciones de Satanás sobre nosotros son refutadas y anuladas. Dios puede comenzar nuestro proceso de restauración. Tenemos vida eterna en su nombre. En otras palabras, tenemos vida eterna en su carácter. A medida que crecemos en Él, pensamos como Él, sentimos como Él y amamos como Él. La confianza o fe no es una mercancía, un producto que unos pocos pueden acaparar con exclusión de los demás. La Biblia enseña que la fe es un don universal de Dios para todos los que nacen en este mundo. Lo que conocemos como el nuevo nacimiento incluye el reintegrarnos a la familia de Dios, ser coherederos con Cristo y, lo más importante, tener la mente de Cristo, pensar como Él, convertirnos en agentes de cambio en este mundo. Tengamos en cuenta que no estamos hablando de simplemente escuchar la palabra de Dios, sino de escuchar con la intención de seguirla. Romanos 10:17, Mateo 7:24. Es escuchar y aceptar la guía de Dios. Escuchar a Dios y actuar según lo que Él nos dice. Un principio básico es que el Espíritu Santo es parte de este nuevo nacimiento. Es por eso que un verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El Espíritu es dado para iluminar a otros con la gloria de Dios. Esa experiencia que cambia la vida, de egocéntricos a solidarios y amorosos y de temerosos e inseguros a alegres, valientes e inspirados por Dios, testifica que somos hijos de Dios. ¿Qué respondemos si alguien nos preguntara en qué se basa nuestra fe, nuestra confianza en Dios? ¿Un sentimiento ciego o en una evidencia firme? Solo el conocimiento de las Escrituras nos permite examinar la evidencia. Lo primero que Dios creó fue la luz. La luz es una forma de energía, que es básica para la vida. La Biblia nos informa clara e inequívocamente que Dios es la única fuente de vida. Para comunicar con éxito el Evangelio, tenemos que ser conscientes de que la mentalidad contemporánea comienza con la desconfianza. Al igual que la serpiente en el jardín del Edén entabló una conversación con Eva. ¿Con qué Dios dijo? La duda es la cuña de entrada. La gente dice que desafía todo para discernir la verdad. Lo que sobrevive al cuestionamiento riguroso se toma como un conocimiento firme sobre el cual basar la fe, confianza. Este mismo enfoque se utiliza a menudo con la Biblia, sometiéndola a un análisis científico, histórico, psicológico, filosófico, arqueológico y geológico para determinar su verdad. Este método comienza inherentemente con la duda sobre la autenticidad de las Escrituras, y continúa gracias a ella. Se basa en nuestro limitado conocimiento humano, y en una metodología que todavía está desarrollándose. No es de sorprenderse que Jesús cuestionara si para cuando Él regrese, la gente seguiría confiando en Dios. Todo depende en confiar en Dios. 10 espías fueron a explorar la tierra de Canaán, 8 trajeron un informe negativo, contraproducente y escéptico. Por otro lado, solo Josué y Caleb trajeron un informe positivo basado en su confianza en Dios. Tenemos una misión ante nosotros. ¿Qué tipo de actitud tenemos? ¿Estamos confiando en aquel que nos envió, aquel que sostiene todo lo que existe, o estamos viendo las cosas desde abajo? La palabra condenación conlleva un fuerte bagaje medieval. El término original catacrima se refiere a una determinación, un juicio en el que alguien es encontrado culpable, y por lo tanto merecedor de castigo. Veamos más de cerca lo que dice la Biblia. Como miembros de la raza humana, nacemos bajo el príncipe de la muerte, por lo tanto destinados a morir, primero físicamente, y si no aceptamos la generosa oferta de Dios, también eternamente. Si nos enteramos de nuestra condición y elegimos volver a Él, Dios nos perdona con gusto y nuestra culpa desaparece. Sin embargo, si nos negamos a creer en Él, y en lo que Él dice sobre nuestra situación, y como resultado ignoramos su oferta, el veredicto que señala nuestra destrucción eterna se mantiene. Dios simplemente está concediéndonos nuestra elección, y lamentando tener que entregarnos a ese amo que elegimos. Ese acto de perder a sus hijos ante el diablo, y en consecuencia, tener que entregarlos a su secuestrador causa un dolor, y una frustración extremos en el corazón de Dios. Eso se conoce como la ira de Dios. Cuando uno elige ser engañado por el diablo, Dios se duele por él, pero tiene que respetar su elección. En Juan 12:47 Jesús afirma que si ignoramos o hacemos caso omiso de lo que Él dice, Él no nos juzga. En Juan 5:22, leemos que ni el Padre juzga a nadie, sino que ha dado todo el juicio al Hijo.
Somos juzgados por nuestras propias palabras. Mateo 12:37. En Juan 12:48, leemos que somos juzgados por la palabra que Jesús ha hablado. O sea que somos juzgados por la verdad. Dicho de otra forma, nosotros mismos decidimos nuestro veredicto. La lógica y la razón son herramientas vitales para comprender la palabra de Dios, ya que nos ayudan a interpretar, analizar y aplicar las verdades bíblicas a nuestras vidas. Son dones de Dios que nos permiten relacionarnos con su palabra de manera profunda y significativa. Sin embargo, si bien nuestra capacidad de razonar es importante, tiene límites. La lógica humana no puede comprender plenamente la naturaleza infinita de Dios ni las verdades espirituales que trascienden nuestro entendimiento. Isaías 55:8 y 9. La fe cubre el vacío que la razón no puede alcanzar, confiando en la revelación de Dios, y en la obra del Espíritu Santo para guiarnos a la verdad. Juan 16:13. En resumen, la lógica y la razón son herramientas dadas por Dios para ayudarnos a entender su palabra, pero deben usarse con humildad, siempre dispuestos a la guía del Espíritu Santo y a la autoridad de la Escritura. Dios es el único que posee la vida. Por lo tanto, Él es el único que puede darla. Ningún ángel ni ser creado puede hacerlo, solo Dios, la fuente de la vida. Deuteronomio 30:20, dice claramente que Dios es nuestra vida. Si Cristo no se ha convertido en nuestra vida, si no sentimos dolor por los que perecen, si no nos sentimos movidos a compartir la bondad de Dios con ellos, no estamos conectados con nuestro Creador, la única fuente de vida. Fuera de la relación divino-humana que Dios ofrece, solo encontramos miseria y muerte. Conectémonos con el camino, la verdad y la vida. Envíanos un correo electrónico y compartamos la bondad de Dios de manera continua con quienes nos rodean.